buenas noches. Dios les bendiga en este día. Estamos muy contentos de poder estar nuevamente transmitiendo a través de las redes sociales. Recibe un fuerte abrazo y un gran saludo. Queremos seguir con nuestra enseñanza, el problema que solamente Dios puede resolver, en nuestra lección número 3. Hoy vamos a hablar acerca de la responsabilidad del privilegio. La responsabilidad de privilegio, mejor dicho. Y quiero invitarles a que abran conmigo su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 23. Estamos estudiando nuestra serie en los primeros capítulos del libro de Romanos. Así que Romanos capítulo 2, versículo 23, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Ok. Aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo concretamente a los judíos. Hemos estado hablando respecto de cómo Dios se ha revelado al ser humano desde el principio, y el apóstol Pablo empezó a dirigir su carta hablando de la pecaminosidad del hombre y que el problema mayor que tiene el ser humano es el rechazo hacia su creador. Y vimos cómo ese rechazo hacia el creador ha traído toda una naturaleza corrompida. Después de esto, la semana pasada hablamos acerca de la paciencia de Dios. Hoy, en estos versículos que vamos a estudiar, encontramos al apóstol Pablo, que está dirigiendo su mensaje concretamente a los judíos. ¿Y por qué a los judíos? Porque el pensamiento de los judíos se desarrollaba de una manera particular. En los pasajes anteriores, Pablo nos describió lo más sombrío del mundo pagano y nos habló de la terrible situación del mundo pagano que estaba bajo la condenación de Dios. Ahora, los judíos de ese tiempo estaban totalmente de acuerdo con todos los términos de la condenación que Pablo estaba hablando acerca de los paganos del primer siglo. Pero no consideraban para nada que estuviera hablando de ellos. Los judíos de la sinagoga del primer siglo estaban entendiendo que el juicio de Dios era sobre el pueblo gentil. No consideraban ni por un momento que ellos se encontraban en la misma situación. Los judíos del primer siglo se creían que ocupaban una posición privilegiada porque Dios podría ser el juez de los paganos, pero que Él era protector especial de los judíos. Esa era la mente de los judíos del primer siglo, que Dios iba a traer su juicio sobre los paganos, pero que era el protector de ellos mismos. Así que Pablo les dice a los judíos en su prédica, en su homilía, en estos versículos que estamos estudiando, que ellos son tan pecadores como los gentiles. Y que ellos, al condenar a los gentiles, se estaban condenando a sí mismos. Porque Dios los juzgará no sobre la base de su herencia racial, sino por la clase de vida que los judíos estaban viviendo.
Ellos estaban pensando que esa condenación de la que Pablo habla en el capítulo 1 de Romanos se refería solamente al mundo gentil, pero ellos pensaban que no era para ellos. El apóstol Pablo se encarga de poner en claro esto. Ahora, ¿por qué es importante por qué es importante recalcar esto? Porque los judíos tenían un pensamiento cultural muy arraigado, y ellos creían que que Dios no los iba a juzgar porque eran judíos y no por su forma de vivir. Incluso los judíos de ese tiempo consideraban que tenían una posición especialmente privilegiada para con Dios. Algunos de los dichos de los judíos de ese tiempo decían de la siguiente manera: Dios, decían ellos, no ama más que a Israel entre todas las naciones del mundo. O sea, ellos estaban recalcando que Dios amaba a Israel más que a todos los pueblos del mundo, que Israel era su escogido, en un sentido sí lo era, pero que él estaba exento de condenación. Otra de las frases que ellos decían es que Dios juzgará a los gentiles con una medida y a los judíos con otra, y ellos pensaban que la mayor condenación vendría sobre los gentiles, pero que a ellos Dios les iba a pasar la mano. Otro de los puntos que ellos decían, que ellos hablaban, era que todos los israelitas tendrán parte en el mundo venidero. Y incluso algunos rabinos decían lo siguiente: que Abraham se sienta delante de la puerta del infierno y no deja entrar a ningún israelita por malo que éste sea. Esa era la mentalidad del pueblo judío. Y claro, cuando el apóstol Pablo empieza a hablar de la condenación y de la rebelión de la humanidad, ellos dijeron: sí, así es. Pero ellos estaban pensando que para ellos no era esa condenación. Incluso muchos judíos decían: los que son descendientes de Abraham por naturaleza participarán del reino eterno, aunque sean pecadores e incrédulos y desobedientes a Dios. ¿Se dan cuenta la mentalidad tan errada que tenían los judíos de ese tiempo? Ahora, los judíos creían que todos tendrían que pasar el juicio, menos ellos, y que se librarían de la ira de Dios. Y aunque no fueron los mejores que los demás, sencillamente por ser judíos no iban a tener condenación. Pablo les recuerda a los judíos de esa época que la Escritura decía en el Antiguo Testamento: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando ellos tenían en alta estima su raza y que pensaban que no importaba cómo vivieran, ellos tenían un lugar privilegiado para con Dios. Pero ahora el apóstol Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, dice: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces empieza a demostrar de una manera detallada y exhaustiva la muestra de la moralidad pagana del primer siglo. Primero nos muestra cómo vivían los paganos del primer siglo, y ahora el apóstol Pablo va a empezar a examinar el comportamiento moral de su propio pueblo. Ahora va a empezar a hablar acerca de cómo vive el pueblo judío. Incluso Pablo recalca y concluye: porque no hay diferencia, dice Romanos 3:22 en su última frase, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que Pablo va
con la palabra a decirles que no había diferencia entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Estamos hablando del tema la responsabilidad del privilegio. Ahora, Pablo nos muestra que el pueblo judío está bajo el juicio especial de Dios porque ha abusado de ese privilegio, porque aún entendiendo que tienen un privilegio delante de Dios, han abusado de él y por lo tanto están bajo juicio. Ahora, ¿por qué están bajo juicio? Porque el pueblo judío, los israelitas, tenían el conocimiento de la voluntad de Dios. Y aunque ellos tenían la palabra de Dios y tenían el conocimiento de Dios, ni aún así tomaron en cuenta eso, no obedecieron, ¿ok? No obedecieron a Dios. Y entonces con esto podemos entender cómo la responsabilidad del privilegio no solamente es tener el privilegio, sino ello conlleva una responsabilidad. Ellos creían sencillamente en el privilegio y que podían vivir como se les diera la gana, pero la responsabilidad nos da una responsabilidad del privilegio. Ahora, Pablo le está hablando de esta manera al pueblo judío que estaba pensando que la condenación era para los gentiles. Pero la pregunta de este día es, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué es lo que Dios por medio de su Espíritu Santo nos enseña a ti y a mí? ¿Qué aplicación podemos dar para nosotros? ¿O qué es lo que Dios tiene que decirle a la iglesia moderna con este ejemplo del pueblo gentil y del pueblo judío? Con razón el apóstol Pablo, recuerdo este versículo en este momento, nos recuerda lo que dice Primera de Corintios 10, 11 y 12, que estas cosas acontecieron como ejemplo y que están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. A veces en este tiempo de pandemia pensamos que porque somos hijos de Dios y porque hemos creído en Cristo, ¿ok?, podemos ser y hacer y vivir como se nos da la gana, en una total indiferencia hacia Dios. Y escúchenme bien, si hay algún pasaje de las Escrituras que nos muestra y que nos advierte y nos da una instrucción respecto a esta situación de los judíos que se creían especiales, es este versículo que estamos estudiando del libro de Romanos. Desgraciadamente muchos cristianos a veces nos creemos intocables, y sobre todo cuando tenemos una falsa enseñanza, ¿ok?, que podemos hacer y deshacer. Hay una advertencia a todos los miembros nominales de la iglesia. Hay una advertencia a todos los miembros nominales de la iglesia de hoy, y nos enseña un gran principio que Jesús enseñó en su palabra. Dice Lucas capítulo 12, versículo 48, en su segunda parte: todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Eso Jesús se lo estaba diciendo a los líderes religiosos. Pero ahora Pablo es exactamente lo que le está diciendo a los judíos del primer siglo. Pero esto mismo se aplica a nosotros los cristianos. Exactamente lo mismo. Y aunque Pablo se está dirigiendo, repito, a los judíos del primer siglo, es evidente que todo lo dice se refiere a su conducta moral, a su vida espiritual, y todos esos principios que él está mencionando en Romanos son aplicables al cristianismo nominal de la iglesia en nuestro tiempo. Y alguien puede preguntar, ¿y qué es el cristianismo nominal?
Bueno, el cristianismo nominal o nominal quiere decir el que tiene nombre de algo y le falta la realidad de ello en todo o en parte. ¿Quiénes son los cristianos nominales? Los que solamente son de nombre. Como los judíos del primer siglo, eran judíos de nombre, pero no estaban viviendo haciendo la voluntad de Dios. Y hoy tenemos muchos cristianos nominales que tienen el nombre de bautistas, metodistas, pentecostales, X, Y, pero no están viviendo y haciendo la voluntad de Dios. Pues el judío de la sinagoga del primer siglo era una persona privilegiada en el mundo pagano, tenía el conocimiento de Dios, pero precisamente el judío del primer siglo abusó de que tenía el privilegio de ser el pueblo de Dios y por lo tanto cayó bajo el juicio de Dios. Así que la posición de privilegio, para poder entender esto y cómo se aplica a nosotros en la iglesia de Dios, tenemos que observar la descripción que Pablo habla acerca del privilegio. El judío del primer siglo tenía una gran ventaja sobre el pagano de su tiempo. El judío tenía la revelación de Dios. El gentil, aunque era culto, tenía la luz de la razón y del entendimiento. Pero el judío tenía la revelación de la ley de Dios que le fue dada al pueblo. Y los judíos no aprovecharon la revelación especial que Dios les había dado en su palabra. O sea, los gentiles tenían la revelación general, donde Dios se manifiesta por medio de su creación, pero los judíos tenían la revelación especial, donde Dios se reveló a ellos ¿cómo? Por medio de la ley. Los gentiles no tenían la ley, los gentiles no tenían los profetas, los gentiles no tenían los mandamientos claros y categóricos que aparecen en Éxodo 20. No matarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, honra a tu padre y a tu madre. Ellos no los tenían, pero los judíos sí los tenían. Y esta era una de las ventajas que tenían los judíos de la sinagoga. A su vez, los judíos del primer siglo no discutían la autoridad de la ley de Dios, aceptaban toda la ley de Dios, sabían que lo que la ley decía era palabra de Dios. Incluso el apóstol Pablo dice que a los judíos fue confiada la palabra de Dios. Ahora, el apóstol se refiere a este privilegio. Ellos tenían la luz de Dios, tenían la revelación de Dios. Dios se había dado a conocer por medio de la ley. Por ejemplo, les mostró la verdadera naturaleza del hombre, su origen privilegiado en la creación. Ellos lo entendían, ellos lo tenían en la ley. Ellos entendieron la caída del pecado porque estaba en la ley. Ellos entendieron la corrupción del corazón del hombre porque estaba en la ley. Y esto constituye una ventaja que el judío tenía. Ellos tenían la palabra de Dios, es decir, tenían la revelación. Ese es una primera ventaja. Ahora, la segunda ventaja o el segundo beneficio que tenía el judío del primer siglo es que tenía el pacto cuyo significado era la circuncisión. La circuncisión era un signo del pacto que Dios había hecho para su pueblo. La circuncisión era un recuerdo continuo de los judíos, de las misericordias y de la gracia de Dios y de todas las promesas que Dios les había anunciado. La circuncisión era la garantía de Dios, era el símbolo externo de las promesas que Dios iba a cumplir, y ese también era otra posición de privilegio. Sí se dan cuenta del privilegio que tenían los judíos, pero no lo supieron vivir. Primero tenían la revelación y después tenían el pacto.
Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas como iglesia? Si para ellos era un privilegio tener el pacto y tener la ley, las promesas que se le había dado al pueblo judío se limitaban al Antiguo Testamento. Pero ahora nosotros como iglesia deberíamos mirarnos a nosotros mismos como más privilegiados, pues nosotros tenemos mucho más que los judíos del primer siglo. Por eso el apóstol en el libro de los Hebreos, miren lo que dice, para que usted vea que como iglesia, ustedes y yo tenemos un mayor privilegio que los judíos del primer siglo. Hebreos 1:1, el apóstol dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entiéndame, hermano y hermana que me estás mirando. Como iglesia tenemos la revelación completa. Los judíos del primer siglo tenían solo el Antiguo Testamento. Hoy tú y yo como iglesia tenemos la revelación completa y final de Jesucristo. Jesucristo, quien dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y esto nos muestra una posición espiritual privilegiada, pero al mismo tiempo nos muestra una enorme responsabilidad que tenemos tú y yo. Si tenían una responsabilidad los judíos del primer siglo, que tenían solamente el Antiguo Testamento, ¿qué será de nosotros que tenemos la revelación completa en la persona de Jesucristo? Dios habló en el pasado a los padres por los profetas, hoy nos habla por el Hijo. Por lo tanto, por eso es que el escritor a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 1, nos hace una gran exhortación, y la exhortación es la siguiente, y quiero cerrar con esto. Tenemos un gran privilegio tú y yo, mayor que el de los judíos del antiguo pacto, del primer siglo. No descuidemos este gran privilegio. El escritor a los Hebreos dice en el 2:1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, escuche bien, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? La Biblia nos exhorta a que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído y que no caigamos en el error que cayeron los judíos del primer siglo. Hay una responsabilidad en el privilegio que tenemos. Así que tenemos que buscar a Dios y con diligencia guardar las cosas que hemos oído, porque podemos deslizarnos. Esta exhortación la dejo en tu corazón, orando al Señor, que así como Dios habló a mi vida, hable a la tuya. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Dios te bendiga.